Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Muy bien. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre las políticas de financiamiento, una administración del efectivo como tal. Esta clase es, es sumamente importante, sumamente interesante, ya que vamos a hablar como tal ya de las políticas de financiamiento y qué tipo de financiamiento existen. Es importante que todos nosotros comprendamos lo que son las políticas de financiamiento. Esto porque es importante que evaluemos un tipo de gestión financiera que esto va a influir directamente en la ejecución dentro de las estrategias de comunicación y el desarrollo de diversos tipos de campañas con el fin de que optimicemos los recursos y aseguremos y validemos la economía de los proyectos. Entonces, esto va a ser muy importante para todo este tipo de proyectos como tal. Vamos a analizar, para comenzar, los conceptos esenciales para la administración del capital del trabajo, las políticas de financiamiento y la administración del efectivo como tal. Las políticas del financiamiento, ¿a qué nos referimos? Las políticas del financiamiento se va a referir a cómo la empresa obtiene los recursos financieros, ya sea mediante algún tipo de deuda, el mismo capital que tiene la empresa u otros medios. Es importante el que tengamos una estrategia que esté bien definida, ya que esta va a afectar el costo del capital y la estructura financiera. Por otro lado, la administración del efectivo se centra en garantizar que la empresa siempre tenga liquidez. ¿Qué quiere decir? Que siempre cuente la empresa con suficiente dinero para seguir operando sus operaciones diarias, valga la redundancia, que siempre tenga la liquidez suficiente para seguir produciendo, seguir realizando sus actividades. em, Sin generar ningún tipo de pérdidas que sean innecesarias, ya sea por el exceso de fondos o problema por falta de estos. Además, van a ser claves para la salud financiera de cualquier negocio. Entonces, es importante el que manejemos de una manera correcta el capital, el dinero de la empresa, el que tengamos una buena estrategia para seguir produciendo y aún así tener una cierta cantidad de dinero para que esta se encuentre como reserva para cualquier tipo de cosa que pueda surgir, porque nunca sabemos qué puede pasar o no tenemos algo establecido de vamos a tener tantas ventas este mes. Entonces, sí se puede tener un margen de ganancia, un margen de venta, pero no estamos 100% seguros de que va a estar todo perfecto, de que no va a ocurrir algún imprevisto que nos va a
a echar todo para abajo. Entonces es importante el que tengamos cierto tipo de reservas, cierto tipo de estrategias, que tengamos una buena administración como tal, un buen plan en caso de que llegase a ocurrir cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de problema. Entonces, les dejo un poquito esta diapositiva para que tomen los apuntes necesarios para las actividades o incluso para su estudio, para continuar con los siguientes temas. Ok, continuamos. Tipos de políticas de financiamiento. Existen tres tipos de enfoques principales al momento de definir las políticas del financiamiento dentro de una empresa. Tenemos la conservadora, la agresiva y la moderada. La política conservadora va a buscar minimizar los riesgos utilizando el financiamiento a largo plazo para cubrir incluso una parte de los activos corrientes, lo que implica un mayor costo financiero, pero te expones a menos riesgos de liquidez. Entonces, esta conservadora te va a permitir no arriesgarte tanto el cubrir la mayor parte de riesgos que pudiesen suscitar. Entonces, esta es que se puede decir un poco más segura. Tenemos la política agresiva, que es por el contrario, es todo lo opuesto. A esto ya apuesta, ya se arriesga a tener un mayor uso de financiamiento, esto a corto plazo, lo que puede reducir los costos, claro, pero se expone a que la empresa tenga más riesgos si las condiciones de mercado cambian. Entonces, en esta es un poco más riesgosa, se la juega todo para, si funciona, eh, sales de problemas de una manera muy rápida, pero te arriesgas un poco más o mucho más. Entonces, esto es todo lo contrario a la política conservadora. Eh, Finalmente tenemos la política moderada. Esta busca un equilibrio utilizando una mezcla de ambas para intentar optimizar el costo y el riesgo. Entonces, esta puede ser un poquito más viable también, se podría decir. La de alto riesgo es muy buena porque te funciona rápido, si funciona, pero si hay cambios en los costos del mercado y todo relacionado con ello, vas a tener muchos problemas en cuanto a la solvencia económica. Entonces, es importante el tener un equilibrio entre estas. La más buena, se podría decir, la más utilizada, es la moderada.
ya que esta sí busca un equilibrio entre estas dos, que no se tarde tanto tiempo en financiar para la empresa, pero eh, que haya un equilibrio entre estas. Entonces, les dejo un momentito la diapositiva y continuamos con el siguiente tema. Ok, continuamos. Factores que van a influir en la elección del financiamiento. Al momento de que nosotros elijamos algún tipo de financiamiento, van a existir diferentes tipos em, de factores que van a influir directamente. Es importante que la empresa tome en cuenta los diferentes factores que existen, que son clave. Tenemos que tomar en cuenta que las tasas de intereses son un punto crítico, ya que pueden hacer que el financiamiento a corto plazo sea más o menos atractivo, esto dependiendo de las condiciones de mercado. El ciclo económico también va a jugar un papel importante, pues en épocas de crecimiento puede ser más fácil el que obtengamos un financiamiento favorable, mientras que en la recesión las condiciones van a poder endurecerse un poco. La liquidez de la empresa es otro aspecto importante, ya que una empresa con problemas de liquidez puede no ser capaz de acceder a un financiamiento, esto a corto plazo. Y finalmente, el apalancamiento financiero, que esta es una medida del riesgo, ya que un alto nivel de deuda puede poner en peligro la estabilidad financiera de la empresa. Es importante que se tome todos estos factores en cuenta al momento de elegir un tipo de financiamiento. Hay que siempre ponernos en el caso en concreto, ver qué tipo de empresa estamos manejando, qué tipo de empresa tenemos y de ahí partir, de ahí tomar la mejor decisión de qué tipo de financiamiento nos puede ser más beneficioso. Hay que tomar en cuenta también el no tener un buen, em, una buena liquidez, puedes llegar a tener problemas para acceder a un tipo de financiamiento en concreto. Entonces, el que te enfoques en la empresa como tal que tienes, te va a permitir tomar mejores decisiones para elegir el financiamiento que mejor te convenga, tomando estos factores en cuenta, como lo es la tasa de interés, el ciclo económico, la liquidez de la empresa, etcétera. Estos son puntos importantes, es importante que los tomen en cuenta como puntos cruciales para la elección como tal de un financiamiento para el tipo de empresa que están manejando, el tipo de empresa que tienen. Entonces, les dejo aquí un minuto la diapositiva para continuar.
Ok, continuamos. Fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento se van a dividir principalmente en dos categorías: el financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo. El financiamiento a corto plazo, este va a ser útil para cubrir las necesidades operativas inmediatas, como los pagos a proveedores o pago de nóminas, eh, em, créditos bancarios o líneas de crédito, todo aquello que englobe el pago inmediato como tal. El, em, no sé, me falta cubrir el salario de los empleados, la nómina de los empleados. Entonces, ocupo un financiamiento para cubrir esos gastos, los cuales los voy a recuperar y cubro rápidamente este financiamiento. ¿Qué beneficios se tienen? Tal vez las tasas de interés son más bajas, por el corto plazo, etcétera. Entonces hay que ver estos beneficios. También el financiamiento a largo plazo suele utilizarse para las inversiones más grandes, como la compra de maquinaria o algún tipo de expansión por parte de la empresa, que quieran abrir otra sucursal, que quieran expandir como tal, que necesiten máquinas grandes que realmente cuesten una suma considerable. Esto puede em, incluir la emisión de bonos o cierto tipo de acciones, etcétera. Es importante que se tenga en cuenta que también las fuentes de financiamiento internas, como las utilidades retenidas, que esto se permiten a la empresa financiarse sin recurrir a la deuda externa, aunque esto no puede limitar el crecimiento si las utilidades no son lo suficiente. Entonces es importante el que se tome en cuenta si realmente se está generando un beneficio como tal con la empresa, si se puede cubrir la deuda. Hay que tomar en cuenta em, qué financiamiento conviene más a la empresa, qué financiamiento vamos a estar ocupando. Ya vimos que existen corto y largo plazo. Corto, lo que se puede pagar rápidamente y cubre cantidad un poco más pequeña, por así decirlo. Y la de largo plazo, pues una cantidad ya considerable que se tiene que pagar pues a un largo plazo, como el mismo nombre lo dice. Entonces, estas son las fuentes de financiamiento, corto y largo plazo. Ya se explicó a qué nos referimos con cada una. Entonces, lo dejo un minutito para continuar con el siguiente subtema. Muy bien, continuamos. Administración del efectivo. Estos son conceptos eh, clave. Pasando ya a la administración del efectivo, es importante encontrar un equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad. Aunque es importante tener suficiente efectivo para cubrir las obligaciones a corto plazo, mantener demasiado efectivo o si eso va a reducir las oportunidades de inversión y de crecimiento. El ciclo de conversión de efectivo es un concepto central, ya que va a poder medir el tiempo que tarda la empresa en convertir sus inversiones de inventario en efectivo a través de las ventas.
Un manejo adecuado del flujo de caja va a implicar el prever y planificar tanto las entradas como las salidas de dinero de una forma en que la empresa pueda evitar problemas de liquidez o desperdicio de ciertos recursos. ¿Qué quiere decir? Eh, el que se tenga una buena administración te va a ayudar a que principalmente no se desperdicien recursos, reduciendo cierto tipo de costos que muchas veces son innecesarios o que están despilfarrándose o que se están desperdiciando. Entonces, esto es un punto muy importante porque dices, ok, me ahorro, no sé, 1,000 pesos de tal actividad, pero si tomas en cuenta son 300 actividades, entonces ya cuánto te estás ahorrando. Entonces, es importante que reduzcas costos por más pequeños que sean. Estos van a ser muy grandes si los tomas en cuenta el tiempo, por cuánto tiempo, cuántos, eh, cuánta cantidad te estás ahorrando de cada ejercicio. Entonces, es importante que exista una buena administración, que se planifique, que se tenga un fondo de reserva, por así decirlo, eh, para lo que pueda suceder, ¿no? Nunca sabes, entonces para poder evitar el pedir algún tipo de préstamo, por así decirlo, de la empresa, para evitar cierto tipo de endeudamiento, entonces el tener la suficiente liquidez y una buena rentabilidad te va a ayudar a que no más adelante no te endeudes por algún tipo de problema, porque problemas siempre va a haber problemas de liquidez, de liquidez, no, perdón, siempre va a haber algún tipo de problema que pueda suscitar, que en esta temporada bajaron las ventas y no se completa el salario de los empleados, no se completa el pago de tales personas, de las cierto tipo de actividades, no se completa. Entonces, siempre va a suceder a menos que se tenga una buena administración del efectivo como tal, que se cuente con esta buena administración, les va a beneficiar de una manera gigante. Entonces, se van a ahorrar ese dinero que si bien lo pudieron haber conseguido con algún tipo de préstamo, este les hubiera cobrado intereses. Entonces, se ahorrarían todo eso, se ahorrarían muchos problemas. Les dejo un momentito la diapositiva para continuar. Ok. Estrategias de administración de efectivo. Para gestionar efectivamente el efectivo, las empresas deben desarrollar varias estrategias. La presupuestación, el efectivo es una herramienta que te va a permitir el proyectar con detalle las futuras entradas y salidas de dinero, facilitando una planificación más adecuada. Además, los excedentes de efectivo no deben permanecer como de cierta manera inactivos, por lo que pueden invertirse en instrumentos financieros de alta liquidez, como bonos o depósitos a corto plazo. Las líneas de crédito son otra herramienta clave que permite a las empresas el cubrir necesidades temporales de efectivo sin recurrir a préstamos costosos, que era lo que les comentaba. Y finalmente, una buena administración de las cuentas por cobrar y pagar va a asegurar que los pagos de proveedores no se retrasen y que los clientes paguen a tiempo. Entonces, es importante que se tome todo esto en cuenta para que se tenga una buena estrategia de la administración del efectivo. ¿Por qué es importante la administración del capital del trabajo? Creo que es más que obvio, creo que se ha comentado durante esta clase. La administración del capital del trabajo es fundamental
para la salud financiera de una empresa. Una buena gestión de capital de trabajo no solo te va a garantizar que la empresa pueda cubrir con sus obligaciones financieras, sino también puede optimizar la rentabilidad. Sin embargo, una mala gestión te puede llevar a problemas serios de liquidez y eventualmente a la insolvencia. Es importante que las empresas mantengan un equilibrio adecuado entre los activos corrientes para garantizar la operación diaria, para seguir produciendo, sin que se sacrifique la rentabilidad o mantener demasiado capital ocioso, que quiere decir que tengas dinero guardado sin utilizar. Es importante que se gestione para invertirlo y sacarle cierta cantidad extra. El dinero se va devaluando, si no lo inviertes, va a valer cada vez menos. Entonces es importante el que se tenga en movimiento el dinero. La clave está en gestionar adecuadamente cada componente de capital del trabajo, desde el efectivo hasta las cuentas por cobrar y el inventario. Entonces, esto es importante el que aprendamos que el tener una buena gestión financiera, que tengamos una buena organización, nos va a ayudar bastante. Entonces, se los dejo aquí ya nada más un minuto para, perdón, era yo, para ya llegar con la conclusión y concluir, valga la redundancia, con la clase. Ok, ya como conclusión. Tanto las políticas de financiamiento como la administración del efectivo son elementos esenciales para la administración del capital del trabajo. Las empresas deben ser flexibles para la elección de fuentes de financiamiento, adaptándose a las condiciones del mercado y siempre teniendo en cuenta su nivel de riesgo y aplazamiento. Es importante que las empresas no se cierren, no digan, yo siempre he utilizado un tipo de elección menos riesgosa. Pues si esta vez te conviene un poquito más arriesgarte, pues hay que estar abiertos a esto. O al revés, tal vez siempre ha sido una empresa que se arriesga, pero pues esta vez no está en condiciones de estarse arriesgando. Entonces es importante el que la empresa también sea flexible en este tipo de elecciones en cuanto al financiamiento. Asimismo, una administración del efectivo eficiente es importante para evitar problemas de liquidez que puedan poner en riesgo la operación de la empresa. Y finalmente, es clave para la gestión exitosa del capital de trabajo, que va a radicar en mantener un equilibrio adecuado entre la liquidez y la rentabilidad sin sacrificar uno eh, en determinado tiempo, sin afectar el otro. Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias. Asegúrense, por favor, de revisar las plataformas si aparecen ya subidas los trabajos para que ya los vayan poniendo en práctica, para que ya los vayan realizando. Igual leer detalladamente las instrucciones, que son importantes, entregar en tiempo y forma. Y cualquier duda que les llegue a suscitar, me las pueden hacer saber a través de la plataforma. Eh, en este momento damos por concluida la clase del día de hoy. Que tengan un muy bonito, que tengan un muy bonito fin de semana.